Imagina el silencio más absoluto que puedas concebir. No la oscuridad, no el frío, no el vacío. Algo peor, la ausencia de todo, sin tiempo, sin espacio, sin dioses, sin nombres, solo una vibración, casi imperceptible, como el latido de algo que todavía no sabe que existe. Los filósofos modernos lo llaman el momento anterior al Big Bang. Los físicos dicen que es imposible describirlo con palabras. Pero hace más de 2500 años, un grupo de sacerdotes griegos llamados los sórficos no solo lo describieron, sino que dijeron que dentro de ese silencio eterno flotaba un huevo. Y dentro de ese huevo dormía el primer dios que jamás existió. Un ser tan antiguo, tan poderoso, tan extraño, que ni siquiera Zeus se atrevía a pronunciar su nombre. Esta es la historia que enterraron en láminas de oro. La historia que casi nadie conoce. El verdadero origen del universo. Probablemente alguna vez escuchaste que al principio de todo existía el caos. Hesíodo, el poeta griego que escribió la Teogonía hace casi 3000 años, lo describió como un gran bostezo. Un abismo sin forma, sin orden, sin propósito. Pero los órficos, esa secta misteriosa de sacerdotes y filósofos que seguían las enseñanzas del legendario Orfeo, tenían una versión completamente diferente y mucho más inquietante. Para ellos, el caos no era un vacío inerte, era una presencia viva, una fuerza que respiraba en la oscuridad, que se movía sin ser vista, que existía sin haber sido creada. Y de esa presencia nacieron los primeros seres que jamás pisaron la existencia. No dioses como Zeus o Apolo, no héroes, no humanos, algo anterior a todo eso. Cronos, pero no el titán que devoró a sus hijos. Este era otro Cronos, el Cronos cósmico, el tiempo sin principio ni fin, que existía antes de que el tiempo mismo tuviera sentido. Y junto a él, ella, Ananké. Detente un momento en ese nombre. Ananké no era simplemente una diosa. No tenía templos, no recibía ofrendas, no aparecía en los poemas épicos como Atenea o Afrodita, porque Ananké no necesitaba ser adorada. Ella era la razón por la que todo lo demás existía. Su nombre en griego antiguo significa necesidad inevitable, no el destino, no la suerte, algo más profundo y más aterrador que ambos. La fuerza que hace que el universo tenga que existir. La ley que ni los dioses pueden romper. Los filósofos griegos la temían más que a cualquier otro ser, porque entendieron algo que nosotros a veces olvidamos. Puedes negociar con un dios. Puedes engañar al destino, pero nunca, nunca puedes escapar de la necesidad. Cronos y Ananké, entrelazados como dos serpientes en la oscuridad eterna, comenzaron a rodear algo. Algo que latía. Algo que esperaba. Nyx, la noche primordial, extendió sus alas negras sobre el universo entero, y en su sombra, el huevo comenzó a tomar forma. Y entonces, existió el huevo. No era un huevo como los que conoces. No tenía cáscara blanca ni yema amarilla. Era una esfera perfecta de energía pura, flotando en la oscuridad absoluta, rodeada por las serpientes cósmicas de Cronos y Ananké, custodiada por las alas eternas de Nyx. Y dentro de él latía algo. Los órficos lo describieron en sus himnos sagrados con una imagen que ningún poeta moderno ha superado. Como la semilla contiene al árbol, el huevo contenía al universo entero. Todo lo que existiría algún día, cada estrella, cada océano, cada dios, cada ser humano, cada pensamiento que jamás sería pensado, todo estaba ahí, esperando, durante una eternidad que no podemos medir porque el tiempo todavía no existía. El huevo esperó, y entonces se rompió, y de esa ruptura primordial emergió el ser más antiguo, más poderoso y más olvidado de toda la mitología griega. No Zeus, no Cronos, no Urano, Fanes. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria.
porque Fanes no se parecía a ningún dios que hayas imaginado. Los fragmentos órficos lo describen con una precisión casi alucinante. Tenía alas doradas, 2 pares, que al extenderse llenaban el universo de luz por primera vez en la eternidad. Tenía 4 cabezas, de toro, de serpiente, de león y de carnero, representando las 4 fuerzas primordiales de la creación. Era hombre y mujer al mismo tiempo, porque antes de que existiera la división, todo era uno. Llevaba en su cuerpo las semillas de todos los seres que jamás existirían. Y cuando abrió los ojos por primera vez, la oscuridad eterna retrocedió. No porque Fanes fuera más fuerte que ella, sino porque la oscuridad nunca había visto la luz y no supo qué hacer. Su nombre en griego antiguo significa 2 cosas simultáneamente: el que brilla y el que hace aparecer. Porque Fanes no solo era luz, era la fuerza que hace que las cosas existan, que las saca de la nada y las convierte en algo real. Los órficos también lo llamaban protogonos, el primogénito, y Ericapeo, el que nutre al universo con su propia energía. Pero hay algo que casi ningún libro de mitología menciona, algo que los sacerdotes órficos escribieron en esas láminas de oro enterradas con sus muertos. Fanes no quería ser encontrado. Había permanecido dentro del huevo durante toda la eternidad, no por accidente, sino porque sabía algo que ningún otro ser sabía todavía: que nacer tiene un precio, que salir de la oscuridad hacia la luz significa que la oscuridad nunca volverá a ser la misma, y que una vez que el universo comienza, no puede detenerse. Fanes era el primer ser consciente del universo. Pero no estaba solo. Recordemos a Nyx, la noche primordial, que había custodiado el huevo desde antes de que el tiempo existiera. Nyx no era simplemente la oscuridad, era la madre de todo lo que vendría después. Y Fanes la amaba con una devoción que ningún poema ha sabido describir del todo, porque ella lo había protegido cuando él todavía no era nada, cuando era solo una posibilidad dentro de un huevo flotando en el vacío. De su unión, porque incluso el primer dios necesitaba compañía, nacieron los primeros hijos del universo. Urano, el cielo estrellado, que se extendió sobre todo como una bóveda infinita de luz y oscuridad entrelazadas. Gea, la tierra, que emergió sólida, fértil, viva, como si siempre hubiera estado esperando el momento de aparecer. Y con ellos, el universo comenzó a tomar la forma que reconocemos. Pero Fanes hizo algo más. Algo que los textos órficos mencionan casi de pasada, como si fuera un detalle menor, pero no lo es. Fanes le entregó a Nyx un cetro, el cetro del gobierno del universo. Y con ese gesto el primer dios de la existencia renunció al poder, voluntariamente. Piénsalo un momento. El ser más antiguo y poderoso que jamás existió eligió retirarse. ¿Por qué? Los órficos dejaron una respuesta en sus fragmentos más oscuros. Porque Fanes sabía lo que vendría. Nyx, que todo lo veía desde su trono de sombras, le había susurrado una profecía al oído de Fanes antes de que el huevo se rompiera. Una profecía que decía que el poder no podía quedarse en un solo ser para siempre. Que el universo solo podría crecer si el primero en existir aprendía a soltar. Y así comenzó la cadena. Nyx gobernó, luego Urano, luego Cronos el titán, luego Zeus, cada uno creyendo que sería el último, cada uno equivocándose. Pero hay algo que esta cadena de poder tiene en común con algo que tú conoces muy bien. Cada vez que alguien hereda el trono del universo, lo primero que hace es olvidar al que vino antes. Urano olvidó a Fanes. Cronos olvidó a Urano. Zeus olvidó a Cronos. Y nosotros olvidamos a Zeus. La historia del poder siempre ha sido la misma. Y los griegos lo sabían hace 3000 años. Nyx gobernaba ahora el universo recién nacido.
y desde su trono de sombras eternas lo veía todo. Veía a Urano extenderse como una bóveda infinita sobre la tierra. Veía a Gea despertar, fértil y viva, sintiendo por primera vez el peso del cielo sobre su espalda. Veía las primeras estrellas encenderse una por una, como antorchas en un pasillo infinito. Y veía algo más, algo que nadie más podía ver. El futuro, porque Nyx no era solo la noche. Era la madre de la profecía. Y lo que vio en ese futuro la hizo cerrar los ojos. No de miedo, de certeza, porque el universo que Phanes había creado con tanto amor iba a sangrar. Iba a traicionarse a sí mismo una y otra vez. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. El poder que Phanes había entregado voluntariamente sería arrancado con violencia cada vez que cambiara de manos. Urano encadenaría a sus propios hijos en las entrañas de la tierra por miedo a perder su trono. Cronos castraría a su padre y luego devoraría a sus propios hijos por la misma razón. Y así, en cada generación, el miedo se disfrazaría de poder. Pero Nyx vio algo más al final de esa cadena de sangre y traición. Una luz. No la luz dorada de Phanes, algo diferente, más joven, más feroz, más humano. Una tormenta con forma de Dios. Y ese Dios llevaría un nombre que haría temblar el Olimpo, el mar y el inframundo por igual. Nyx cerró los ojos, respiró y susurró ese nombre por primera vez en la eternidad. Solo una vez, porque algunas palabras, una vez dichas, no pueden desdecirse. Zeus. Y con ese nombre susurrado en la oscuridad primordial, el destino del universo quedó sellado. Pero eso es una historia que todavía no ha llegado su momento. Porque antes de Zeus viene el dolor. Antes de la tormenta viene la traición. Y antes de que el Olimpo exista, alguien tendrá que destruir todo lo que existe para que algo nuevo pueda nacer. Esa historia comienza en el próximo episodio. Hace 2500 años, un grupo de sacerdotes griegos se sentó a pensar en la pregunta más grande que existe. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta que encontraron no fue científica, no fue religiosa, fue humana. Dijeron que al principio existía un huevo, y que dentro de ese huevo había un ser que podría haberse quedado ahí para siempre, seguro, protegido, invisible, pero eligió romperse, eligió salir, eligió existir. Y esa decisión lo cambió todo. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida has sido ese huevo? ¿Cuántas veces has tenido algo dentro de ti? Una idea, un sueño, una versión de ti mismo que todavía no ha nacido. Y has elegido quedarte dentro porque afuera da miedo. Phanes sabía que nacer tenía un precio. Lo sabía antes de romper el cascarón. Y lo hizo de todas formas. Porque los griegos entendieron algo que nosotros seguimos aprendiendo. La oscuridad no desaparece cuando nace la luz. Simplemente retrocede. Y eso es suficiente. No necesitas eliminar el miedo para empezar. Solo necesitas dar suficiente luz para ver el siguiente paso. Eso es lo que hizo Phanes. Eso es lo que puedes hacer tú. El universo había nacido. Phanes había cumplido su propósito. Nyx sostenía el cetro del cosmos entre sus manos de sombra. Y Urano y Gea, el cielo y la tierra, comenzaban a escribir la siguiente página de una historia que tardaría eternidades en terminar. Pero hay algo que Phanes no pudo prever cuando rompió el cascarón. Algo que Nyx vio en su profecía y eligió no decir en voz alta. Que el primer acto de amor en la historia del universo se convertiría en la primera herida. Que Urano, el cielo hermoso y eterno, encadenaría a sus propios hijos en las entrañas de la tierra, y que Gea, la madre de todo lo que existe, tendría que elegir entre su amor y su venganza. Esa historia comienza en el próximo episodio. Urano y Gea,
el amor que rompió el universo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste que había algo aquí que va más allá de un mito antiguo, entonces ya sabes que perteneces a este canal. Suscríbete, activa la campana, porque en Mitologías del Olimpo apenas estamos empezando. Gracias por unirte a este viaje épico. Hasta pronto, desde las sombras del Olimpo.